¿Puede una mujer marcada por el dolor volver a descubrir la libertad en los brazos de un amor prohibido? Esa pregunta, tan intensa como peligrosa, resuena en la vida de Teresa, una mujer de 63 años que durante décadas ha vivido en silencio, arrastrando cadenas invisibles que pesan más que el hierro. Teresa no es solo una esposa, es una prisionera dentro de su propia casa, atrapada en un matrimonio con Lorenzo, un hombre que convirtió el amor en tormento y la convivencia en un escenario de humillaciones constantes. Él fue su compañero de vida, pero con el tiempo se transformó en verdugo de su espíritu, despojándola poco a poco de la risa, de la ilusión y hasta de la esperanza. Imagina a Teresa en las mañanas, preparando el café con las manos temblorosas, sabiendo que cualquier palabra, cualquier gesto, puede encender la ira de Lorenzo. ¿Has pasado por esto? ¿Has sentido como la costumbre del dolor se vuelve tan habitual que llega a confundirse con destino? Para Teresa, cada día era un espejo que le recordaba la soledad y el miedo, un ciclo interminable en el que el amor había dejado de existir hacía mucho tiempo. Y sin embargo, en lo más profundo de su corazón, permanecía una chispa, una voz que susurraba que la vida no debía ser solo sufrimiento. A los ojos del mundo, Teresa era una mujer fuerte, disciplinada, alguien que mantenía todo en orden. Pero detrás de esa apariencia se escondía una verdad cruel. Su vida estaba hecha de silencios forzados, de lágrimas, escondidas en la almohada y de sueños aplastados bajo los pies de quien debía protegerla. El matrimonio, que alguna vez fue promesa, se había transformado en condena, y aunque muchos podrían pensar que a los 63 años es tarde para reinventarse, lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. Porque la historia de Teresa no es solo la de una mujer golpeada por el desprecio de su esposo, es también la historia de una mujer que, sin buscarlo, se encontró con algo que le devolvió la respiración, con alguien que la hizo recordar que todavía era capaz de sentir, de vibrar, de ser vista. Ese alguien apareció en el momento más inesperado, y con su sola presencia encendió en ella emociones que creía muertas. No era un encuentro permitido, no era algo que pudiera gritar al mundo, pero en sus ojos brillaba la promesa de libertad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a recorrer es un camino lleno de contradicciones ante el miedo y el deseo, la culpa y la esperanza, la vergüenza y la fuerza ante Teresa. Marcada por años de maltrato, se verá frente a un espejo distinto, uno que le mostrará no a la mujer derrotada, sino a la mujer capaz de levantarse. ¿Qué ocurre cuando el amor prohibido se convierte en el único refugio posible? ¿Qué pasa cuando el corazón late más fuerte que el miedo? Lo que descubrirás a continuación no es una fantasía romántica ni un simple escape. Es un viaje humano, real y desgarrador, que nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre el amor, la edad y Teresa está a punto de enfrentarse a la encrucijada más grande de su vida. Y cada paso que le abrirá puertas que ella misma nunca pensó tener el valor de cruzar. Y mientras avanzamos en esta historia, tal vez ya sientas que algo dentro de ti se remueve, como si las vivencias de Teresa te recordaran a alguien cercano, o incluso a ti mismo en algún momento de la vida. Por eso, si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te tocó, aquello que te hizo reflexionar o sentir un nudo en la garganta. Tus palabras no solo serán escuchadas, también se transformarán en un abrazo para quienes lean y se reconozcan en ellas. Porque a veces descubrir que no estamos solos ya es un primer paso hacia la libertad. Y si hasta ahora lo que has escuchado te ha hecho detenerte un instante a pensar, a sentir o incluso a valorar más tu propia historia, no olvides dar me gusta a este video. Puede parecer un gesto pequeño o casi insignificant, pero en realidad es un empujón enorme para que este mensaje siga llegando a más corazones, a más personas que necesitan escuchar relatos como este para encontrar fuerza, consuelo o simplemente compañía. Además, si deseas seguir caminando conmigo en cada una de estas narraciones llenas de emoción, valentía y esperanza, suscríbete al canal. Tu participación aquí es lo que hace que este espacio crezca y se convierta en una comunidad donde compartimos no solo historias, sino también aprendizajes y miradas que nos
Cada comentario, cada me gusta y cada suscripción es como una llama que mantiene viva esta voz, asegurando que más personas puedan sentir que hay un lugar donde sus emociones son comprendidas. Porque al final este no es solo un canal, es un refugio en el que descubrimos juntos la fuerza que puede nacer incluso en medio del dolor. Y ahora, mientras seguimos acompañando a Teresa en su inesperado despertar, prepárate, porque lo que viene a continuación hará que su historia tome un giro aún más intenso. Desde afuera, cualquiera podría pensar que Teresa llevaba una vida tranquila, incluso privilegiada. Una casa amplia en un barrio respetable, muebles antiguos que parecían contar historias de familia, ropas siempre impecables y una rutina marcada por el orden. A simple vista, se trataba de una mujer que había alcanzado cierta estabilidad. Alguien que había cumplido con lo que la sociedad tantas veces repita al casarse, formar un hogar, sostener una familia, pero lo que nadie alcanzaba a ver era la verdad oculta que se escondía detrás de esas paredes, los bastidores silenciosos de una vida marcada por el dolor. Porque detrás de las cortinas bien cuidadas y los saludos amables en la calle, Teresa vivía sometida a un ciclo de humillaciones, a un maltrato constante que había aprendido a disimular con la sonrisa justa y la palabra precisa. Esa capacidad de ocultar lo que duele no era casualidad, era el reflejo de una mentalidad que ha marcado a muchas mujeres mexicanas. Durante generaciones, el peso de las apariencias, la obligación de mantener una fachada de respeto y unidad familiar, aun cuando dentro del hogar todo se desmoronaba. Teresa aprendió desde joven que los problemas de pareja no se sacan a la calle, que el deber de una esposa es aguantar, y que cualquier fractura en la imagen de la familia era vista como un fracaso personal. Esa presión social la fue envolviendo poco a poco, hasta convencerla de que su silencio era una forma de supervivencia. Cada vez que Lorenzo levantaba la voz, cada vez que lanzaba palabras que perforaban como cuchillos, Teresa se tragaba el dolor, guardaba silencio, respiraba hondo y continuaba con sus tareas, como si nada hubiera pasado. Y lo más cruel es que con los años esa rutina se volvió tan normal que incluso ella comenzó a creer que no merecía algo distinto. La violencia emocional disfrazada de comentarios hirientes, de desprecios calculados y de control absoluto, había ido moldeando su manera de verse a Sermi. El impacto fue tan profundo que casi olvidó que alguna vez fue una mujer llena de sueños, con metas propias y con la esperanza de escribir su propia historia. En reuniones familiares, Teresa era la anfitriona perfecta. Atendía a todos con calidez, servía la mesa con esmero y se mostraba agradecida por las cosas simples. Nadie sospechaba que después de esas cenas, lo que la esperaba era una soledad helada y un marido cuya voz se convertía en amenaza. Esos momentos eran los que más pesaban, porque confirmaban la diferencia abismal entre lo que mostraba al mundo y lo que realmente vivía. Esa dualidad la desgastaba lentamente, como si viviera dos vidas paralelas a la pública, llena de aparente armonía, y la privada, marcada por heridas invisibles. Lo más desgarrador era esa sensación de invisibilidad. En una sociedad que aplaude el sacrificio silencioso de las mujeres, Teresa se convirtió en un ejemplo de resistencia, pero a costa de su propia felicidad. Y así, como ella, miles de mujeres en México viven esa misma contradicción. En la calle parecen tener todo bajo control, pero en casa cargan con el peso de la desvalorización, del miedo, de la desesperanza. Es un patrón que se repite, una verdad incómoda que muchos prefieren no mirar de frente. La transformación interior de Teresa comenzó mucho antes de conocer la posibilidad de un amor prohibido. Nació de esa semilla de inconformidad que crecía en su interior, una voz callada que le preguntaba si de verdad había nacido para aguantar, si la jornada de su vida debía terminar sin haber tomado decisiones propias. Esa voz era pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí, recordándole que no todo estaba perdido, que quizá aún había un camino hacia la libertad. Y es aquí donde surge la contradicción más poderosa. ¿Cómo puede una mujer atrapada en el dolor proyectar al mismo tiempo tanta fortaleza hacia afuera? Esa pregunta no tiene una respuesta simple, pero abre la puerta a reflexionar sobre las estructuras,
sociales, las expectativas familiares y el papel de la mujer en una cultura que todavía arrastra viejas heridas. Teresa era, en cierto modo, un espejo de tantas otras y al mismo tiempo una revelación en carne viva de lo que significa callar para sobrevivir. El silencio, aunque parezca protector, termina por convertirse en una prisión, y en la historia de Teresa, ese silencio no solo ocultaba los gritos de Lorenzo, sino también los propios gritos de su corazón, ahogados en un mar de costumbres y deberes impuestos. Vivir así le enseñó a moverse con cautela, a leer las expresiones de su esposo como si fueran señales de alarma, a anticipar las tormentas para evitar que se desataran. Pero ese mismo aprendizaje le robó la espontaneidad, la risa natural, la capacidad de dejarse llevar. Hoy, cuando miramos hacia atrás en su recorrido, es inevitable pensar en cuántas vidas se consumen detrás de fachadas bien construidas, cuántas historias, como la de Teresa, permanecen escondidas entre sonrisas, ensayadas y paredes silenciosas. La sociedad aplaude la disciplina, la entrega, el sacrificio, pero pocas veces se atreve a mirar el costo humano que eso implica. Y es justamente en ese contraste donde empieza a gestarse la verdadera transformación, donde las mujeres como Teresa comienzan a preguntarse qué pasaría si decidieran romper la cadena, si se atrevieran a contar lo que nadie quiere escuchar. La vida de Teresa, con todo su dolor y su aparente orden, es un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas y de que detrás de cada gesto cotidiano puede esconderse una historia mucho más profunda de lo que imaginamos. Una historia hecha de silencios, de renuncias y de heridas invisibles, pero también de una fuerza dormida que tarde o temprano encuentra el modo de despertar. Y es justamente en ese despertar donde su jornada empieza a tomar un rumbo inesperado, lleno de revelaciones que pondrán a prueba no solo su valentía, sino también la manera en que todos entendemos lo que significa resistir y transformar la propia vida. Comenta aquí, ¿han esto tiene sentido para mí? Las palabras de Lorenzo no eran simples discusiones de pareja, eran dagas que perforaban el alma de Teresa. Con cada insulto, con cada desprecio, iba sembrando una semilla de duda en su corazón, hasta hacerla creer que no valía nada. Eres inútil, solía decirle con una frialdad calculada. Sin mí, no eres nadie. Y lo más desgarrador es que esas frases, repetidas como un eco, interminable a lo largo de los años, terminaron convirtiéndose en una especie de verdad oculta dentro de ella. Esa es la crueldad del maltrato psicológico, no deja marcas en la piel, pero imprime cicatrices profundas que nadie ve, cicatrices que sangran en silencio y que poco a poco van borrando la dignidad. El control de Lorenzo era absoluto. No solo decidía qué ropa debía usar Teresa, sino también cómo debía peinarse, qué podía decir y hasta a quién debía mirar. Revisaba cada detalle de su vida, como si ella fuera una propiedad, un objeto sin voz ni voto. Si en alguna ocasión se atrevía a levantar la mirada con un poco de firmeza, él la aplastaba con un comentario venenoso o con ese silencio gélido que resultaba incluso más aterrador que los gritos. El impacto de ese comportamiento constante era devastador. Aunt Teresa dejó de elegir de Isho di Opiner, dejó de expresarse, su mentalidad se fue moldeando alrededor del miedo, y lo que antes era una mujer con sueños y anhelos se transformó en alguien que vivía en los bastidores de su propia existencia. Con el paso de los años, su sonrisa se volvió un gesto aprendido, un disfraz que mostraba al mundo mientras por dentro se desmoronaba. En cada reunión familiar, en cada visita inesperada, desplegaba una serenidad que no tenía, como si quisiera convencer a todos de que su vida era perfecta. Pero en la intimidad de su habitación, cuando las luces se apagaban, las lágrimas corrían libres, silenciosas, testigos de una jornada que parecía no tenor fin. Esa dualidad, la mujer que aparenta y la mujer que sufre, desgastaba su espíritu como una gota que golpea sin descanso la misma piedra. Lorenzo no solo la humillaba con palabras, también la aislaba del mundo. Poco a poco fue cortando los lazos con sus amigas de juventud, ridiculizando sus conversaciones, minimizando cualquier intento de cercanía. Ellas no entienden nada, le repetía. Lo único que quieren es llenarte la cabeza de tonterías. Así, Teresa fue quedándose sola, encerrada en una rutina sofocante,
donde su único contacto verdadero era con su propio dolor. Esa soledad, disfrazada de vida ordenada, era una prisión invisible que pesaba tanto como las cadenas más gruesas. Lo más doloroso es que esa prisión no tenía barrotes visibles. Era ella misma quien, en algún punto, comenzó a reforzar las paredes del encierro. Se convenció de que debía aguantar, de que no tenía derecho a esperar algo diferente, de que el amor se había convertido en resignación en esa. Mentalidad forzada es la que tantas mujeres adoptan sin darse cuenta en un mecanismo de defensa que al mismo tiempo las destruye, porque cuando uno normaliza el maltrato, termina olvidando su propio valor. Y la voz interior que reclama justicia se convierte en un murmullo cada vez más débil. Pero incluso en medio de ese apagón emocional, había destellos, momentos mínimos en los que Teresa, al mirarse en el espejo, alcanzaba a reconocer la sombra de la mujer que fue, una mujer que alguna vez soñó con viajar, con aprender, con reírse sin miedo. Esos instantes eran breves, casi fantasmas, pero estaban ahí, recordándole que bajo todas esas capas de dolor todavía existía una llama encendida, y aunque Lorenzo intentara sofocarla, esa llama se resistía, buscando un resquicio por donde salir. La historia de Teresa es un reflejo brutal de cómo los abusos invisibles pueden transformar la vida de una persona. No hay golpes que mostrar, no hay moretones que probar, pero sí un desgaste profundo que roba la confianza, que mutila la autoestima y que convierte a la víctima en una sombra de lo que alguna vez fue. Y esa es una de las verdades más duras de reconocer en el maltrato. No siempre se mide por la fuerza de un golpe, sino por la persistencia de las palabras que hieren, por las decisiones controladas, por las miradas que condenan. Cuando vemos a Teresa en esta etapa de su jornada, nos encontramos frente a una mujer que ha aprendido a sobrevivir, pero no a vivir. Una mujer que ha pagado el precio de su silencio con la pérdida de su esencia, y que aún así guarda dentro de sí una reserva de resistencia que ningún insulto pudo borrar del todo. Porque, aunque apagada, la dignidad no desaparece, se repliega, espera y en el momento menos esperado puede resurgir con más fuerza que nunca. Esa dignidad escondida es lo que comienza a marcar el inicio de su transformación, aunque ella aún no lo sepa. La vida tiene una manera extraña de colocar en nuestro camino revelaciones que despiertan lo dormido, y cada herida que Teresa cargaba se convertiría tarde o temprano en el motor de nuevas decisiones. Decisiones que no solo pondrían en jaque la relación con Lorenzo, sino también todo lo que ella creía entender sobre sí misma y sobre el significado de la libertad. Escribe en los comentarios: estoy en este camino también. El día que Nicolás apareció en la vida de Teresa, no parecía diferente a los demás. Era una tarde cálida en Ciudad de México, de esas en las que el sol se filtra entre los edificios y convierte las calles en escenarios vibrantes llenos de movimiento. El motivo era un evento familiar organizado por la sobrina de Teresa, una celebración en la que habían contratado a un joven fotógrafo para capturar cada instante. Su nombre era Nicolás, apenas 29 años. Un hombre que irradiaba energía y entusiasmo, con esa frescura que solo tienen quienes viven apasionados por lo que hacen. Llegó cargado de cámaras, lentes y una sonrisa que parecía iluminar todo a su paso. Cuando Teresa lo vio por primera vez, sintió algo extraño, casi imperceptible, como un ligero despertar en lo más profundo de su interior. No era un sentimiento romántico inmediato, sino la curiosidad de observar a alguien tan distinto de ella. Nicolás se movía con libertad, con una mentalidad abierta y creativa, buscando ángulos, jugando con la luz, conversando con todos con una cercanía natural. Esa vitalidad contrastaba con la resignación que Teresa había aprendido a cargar como un abrigo. Pesado, mientras él parecía fluir con la vida, ella apenas sobrevivía dentro de una rutina que la asfixiaba. Durante la fiesta, Nicolás pidió a Teresa que posara para una fotografía. Ella, acostumbrada a ser invisible, se resistió al principio, diciendo que no estaba lista, que no era fotogénica, que ya no tenía edad para eso, pero él insistió con una cortesía encantadora, explicando que las mejores imágenes no nacen de la perfección, sino de la verdad oculta en cada mirada, en cada gesto. Sinceró Teresa, sorprendida por esas palabras.
accedió casi sin darse cuenta. El momento en que el lente se posó sobre ella fue revelador. Nicolás la observaba con detenimiento, no como la mujer apagada que todos conocían, sino como alguien con una historia que merecía ser contada. No piense en sonreír, le dijo suavemente. Solo mire hacia donde su corazón la lleve. Esa frase tan simple y directa la desarmó. Teresa sintió que por primera vez en mucho tiempo alguien no esperaba de ella una pose ensayada ni un disfraz de felicidad. Nicolás quería ver lo que había detrás de la fachada. Y ese instante, aunque fugaz, se convirtió en una chispa inesperada que encendió algo que llevaba años apagado. Al ver el resultado en la pantalla de la cámara, Teresa no pudo evitar emocionarse. La imagen mostraba a una mujer con arrugas, sí, pero también con una profundidad en la mirada que ella misma había olvidado. Era como si de pronto descubriera en esa foto una parte de su dignidad que aún seguía viva, un reflejo de lo que todavía quedaba dentro de ella. Nicolás, sin saberlo, había logrado más que una fotografía. Había abierto una puerta hacia una transformación que parecía imposible. Mientras el evento seguía su curso, Teresa se sorprendía buscándolo con la mirada. Observaba cómo hablaba de su arte, de los viajes que había hecho, de las personas que había retratado. Su entusiasmo era contagioso, y cada palabra parecía pintar un mundo al que ella nunca había tenido acceso aún. Mundo de decisiones libres, de pasiones elegidas, de jornadas que no estaban marcadas por el miedo, sino por la curiosidad y el deseo de crear. En silencio, Teresa se preguntaba cómo sería vivir así, con esa frescura, con esa ligereza. El contraste era brutal. Ella, a los 63 años, con el cuerpo encorvado por los desprecios de Lorenzo, y él, a los 29, con toda una vida por delante, lleno de energía y posibilidades. Y sin embargo, algo en esa diferencia de edades no parecía un muro, sino un puente. Nicolás no la miraba con condescendencia, no la trataba como a una anciana, sino como a una persona completa, capaz de sentir, de pensar, de ser escuchada. Y esa simple actitud tenía un impacto gigantesco en ella, porque era justamente lo contrario a lo que había recibido en su matrimonio: respeto, atención, reconocimiento. A medida que pasaban las horas, Teresa notaba como algo dentro de ella se movía. No era todavía un sentimiento claro, pero sí una revelación. Había vida más allá del miedo. Había emociones que podían despertar incluso después de décadas de silencio. Nicolás, con su cámara y su mirada limpia, se había convertido sin querer en el espejo que le mostraba esa posibilidad. Era como si los bastidores de su rutina se abrieran para dejar entrar un rayo de luz. Esa chispa inesperada no borraba de golpe el dolor ni deshacía los años de maltrato, pero sí encendía la pregunta más poderosa: ¿y si todavía había tiempo para elegir? Esa idea se instaló en su mente como una semilla, y aunque al principio intentó ignorarla, sabía que ya no podría arrancarla tan fácilmente, porque las revelaciones verdaderas, por más pequeñas que parezcan, tienen un impacto imposible de contener. Cuando Teresa volvió a ver su reflejo en las fotografías de Nicolás, algo dentro de ella se estremeció. No era la mujer apagada que tantas veces había visto en el espejo de su casa, con los ojos hundidos y la espalda cargada de años de desprecio. En esas imágenes aparecía una Teresa, distinta, más fuerte, más bella, más viva. Nicolás había logrado capturar no la superficie, sino la esencia. Había encontrado, entre las arrugas y las sombras, una verdad oculta que ella misma había dejado de buscar. Y ese descubrimiento tuvo un impacto profundo, como si de pronto se encendiera un foco en una habitación que llevaba demasiado tiempo en penumbras. Por primera vez en décadas, Teresa se observó sin el filtro de los juicios que Lorenzo había repetido hasta desgastarla. Why a no era? Inútil. Ya no era nadie. Allí estaba, tangible, en la pantalla de una cámara, a una mujer con historia, con dignidad, con una fuerza silenciosa que había resistido más de lo que cualquiera imaginaba. Esa revelación la conmovió hasta las lágrimas. No lloraba de tristeza, sino de alivio, porque descubría que todavía quedaba algo de sí misma intacto, esperando el momento de ser reconocido. La manera en que Nicolás la miraba marcaba la diferencia. No era la mirada crítica ni controladora a la que estaba acostumbrada, sino una mirada limpia, libre de exigencias.
Él no buscaba perfección ni escondía defectos, simplemente veía, y en ese ver sin condiciones, Teresa encontró un espejo mucho más poderoso que cualquier vidrio pulido, un reflejo humano que despertaba lo que creía perdido. Esa experiencia no fue un acto superficial de posar frente a una cámara, fue un acto de transformación interior. Un recordatorio de que la jornada de su vida podía aún tomar un rumbo distinto. Cada vez que Nicolás le mostraba una nueva imagen, Teresa sentía que se quitaba un peso. Era como si en cada fotografía se derrumbara una capa de mentiras que había cargado sobre sí misma durante tantos años. Se descubría con la frente erguida, con los ojos llenos de profundidad, con un brillo que ella pensaba extinto. Y lo más importante, se reconocía, esa sensación era tan poderosa que por momentos la asustaba. Después de tanto tiempo bajo control absoluto, tener un destello de libertad resultaba tan embriagador como desconcertante. El contraste era inevitable. En casa, la voz de Lorenzo seguía dominando cada rincón, imponiendo miedo y silencio. Pero esas imágenes quedaban grabadas en su mente como una prueba irrefutable de que otra versión de sí misma existía y que nadie podría arrebatársela. Nicolás, sin saberlo, había sembrado la semilla de una mentalidad diferente, una que cuestionaba las cadenas que llevaba tanto tiempo aceptando. Esa semilla no garantizaba un cambio inmediato, pero sí abría un horizonte nuevo en el de las decisiones que hasta ahora no se había atrevido a imaginar. La cámara se convirtió en algo más que un instrumento de trabajo. Para Teresa fue un vehículo de revelaciones. Cada clic era un recordatorio de que aún tenía valor, de que había belleza en su resistencia, de que la historia de su vida no estaba definida solo por el dolor. Era como asomarse a los bastidores de su propia existencia y descubrir que todavía había escenas por escribir. Y descubrimiento surgió una chispa peligrosa y fascinante al mismo tiempo. La sensación de que podía recuperar la libertad, aunque fuera en pequeños gestos, aunque nadie más lo supiera. Esa tarde en Ciudad de México quedó grabada en su memoria como un punto de inflexión, porque mientras los demás disfrutaban del evento sin darle importancia a las fotos, Teresa entendía que algo extraordinario había ocurrido. En silencio, mientras guardaba la copia de una de esas imágenes en su bolso, supo que llevaba consigo más que un retrato, llevaba un símbolo de su dignidad, de su fuerza, de la posibilidad de renacer. Y esa certeza, aunque todavía frágil, la acompañaría incluso cuando regresara a la rutina oscura de su hogar. Teresa aún no sabía cómo ni cuándo, pero intuyó que esas fotografías se convertirían en un recordatorio constante de que su historia podía transformarse. Lo que había comenzado como un gesto sencillo, posar ante un joven fotógrafo, se había convertido en un y aunque todavía caminaba entre sombras, ese destello de libertad iluminaba un sendero que pronto la llevaría a tomar decisiones que jamás había imaginado. Escribe en los comentarios: estoy en este camino también. Después de aquel primer retrato, nada volvió a ser igual para Teresa. No lo decía en voz alta, por supuesto. Ni siquiera se atrevía a confesárselo a sí misma con claridad. Pero cada vez que pensaba en Nicolás, algo se encendía en su interior. Era como si la cámara hubiera abierto un portal secreto hacia una parte de su alma que llevaba demasiado tiempo dormida. Lo que comenzó siendo una sensación tímida empezó a convertirse en un murmullo constante, un recordatorio de que la vida aún podía ofrecerle algo distinto, algo prohibido, algo que la hacía temblar y sonreír al mismo tiempo. Cada charla con él parecía un respiro en medio del aire enrarecido de su rutina. Conversaban de cosas simples, del arte de la fotografía, de los rincones escondidos de Ciudad de México, de la importancia de atrapar un instante antes de que desaparezca. Pero detrás de esas palabras sencillas, Teresa percibía un mensaje más profundo en la libertad. Nicolás hablaba con la pasión de alguien que ha decidido vivir bajo sus propias reglas, sin pedir permiso, sin justificar cada paso. Y escucharle era como asomarse a un mundo donde las decisiones no estaban dictadas por el miedo, sino por la curiosidad y el deseo de experimentar. Las sonrisas, aparentemente inocentes, se transformaron en provocaciones silenciosas. Para cualquiera más, eran apenas gestos amables, pero para Teresa
eran un terremoto interno. Sentía el impacto de cada mirada como si fuera un recordatorio de que aún podía ser vista, deseada, valorada. Era una revelación que la descolocaba, porque la sociedad que la había moldeado no perdona que una mujer de su edad sienta mariposas en el estómago por un hombre mucho más joven. Ese pensamiento la atormentaba y la fascinaba a la vez. ¿Cómo podía ser que, después de tantos años de humillación, alguien como Nicolás la hiciera sentir viva otra vez? Lo más peligroso no era la juventud de él ni la diferencia de mundos que los separaba, sino lo que despertaba en ella la posibilidad de desafiar las reglas invisibles que habían guiado su vida. Esa mentalidad que siempre le exigió obediencia, sacrificio y silencio empezaba a resquebrajarse. Ahora, cada vez que recordaba sus encuentros, cada vez que sonreía sola en medio de sus tareas domésticas, se daba cuenta de que estaba cruzando una frontera que nunca se había atrevido a imaginar. Y aunque aún no había dado un paso definitivo, el simple hecho de permitirse sentir era ya una provocación al destino. Había en esos encuentros una tensión difícil de describir, como si cada palabra intercambiada llevara consigo una carga de posibilidades. Nicolás no parecía consciente del efecto que tenía sobre ella, pero su manera de tratarla, su respeto genuino y su interés sincero en escucharla resultaban más subversivos que cualquier caricia. Teresa estaba acostumbrada a un Lorenzo que anulaba su voz. Ahora, en contraste, se encontraba con un hombre que le pedía hablar más, que quería conocer sus pensamientos, que celebraba sus opiniones. Ese contraste era un despertar peligroso porque la empujaba a verse a sí misma desde otra perspectiva, no como la mujer sumisa que debía aguantar, sino como alguien que aún podía ser protagonista de su propia jornada. La sociedad, con sus ojos severos y su moral rígida, etiquetaría esos sentimientos como escandalosos. Una mujer de 63 años no debía ilusionarse con un hombre de 29, mucho menos si estaba casada. Pero en el corazón de Teresa, esas reglas comenzaban a perder fuerza. Ella no veía a Nicolás como un sustituto del amor perdido, sino como el detonante de una transformación que ya no podía detener. Lo que ardía en su interior no era únicamente atracción, era el descubrimiento de que aún era capaz de emocionarse, de vibrar, de sentirse dueña de su cuerpo y de su deseo. Cada encuentro, por pequeño que fuera, la acercaba a una verdad oculta que había intentado enterrar, aunque, dentro de ella, seguía viva una mujer apasionada, capaz de reír con autenticidad, de ilusionarse con el futuro, de tomar decisiones sin miedo. Y aunque el peligro de esa chispa era evidente, porque podía derrumbar las pocas certezas que sostenían su mundo, al mismo tiempo se sentía incapaz de renunciar a esa nueva forma de respirar. Comenzaba a aceptar que lo que estaba ocurriendo ya no era una casualidad. Era el inicio de un cambio profundo que tendría consecuencias inevitables. Escribe en los comentarios. Esto tiene sentido para mí. Las noches de Teresa comenzaron a convertirse en un campo de batalla silencioso. Mientras Lorenzo dormía a su lado, con la misma indiferencia de siempre, ella se quedaba despierta mirando el techo, atrapada entre dos fuerzas opuestas que tiraban de su corazón. Por un lado, estaba la culpa. Esa voz severa que le recordaba que era una mujer casada, que lo que sentía por Nicolás era un pecado imperdonable, un escándalo que, de salir a la luz, la convertiría en el blanco de críticas feroces. Por el otro, estaba el deseo intenso de sentirse viva, de recuperar aunque fuera por un instante esa parte de sí misma que había quedado enterrada bajo años de humillaciones. Era una lucha interna devastadora, un vaivén entre la obediencia aprendida y la libertad soñada. La sociedad en la que creció le había repetido una y otra vez que el matrimonio era sagrado, que el deber de una esposa era aguantar hasta el final sin importar el precio. Y esa mentalidad había calado tan hondo en Teresa que aún después de tantas heridas, se sentía atada a esa idea como si fueran cadenas invisibles. Pero ahora, en medio de esa aparente fidelidad, surgió una verdad oculta en lo que realmente había mantenido intacto. No era un lazo de amor, sino un pacto con el miedo y la costumbre. Cuando esta revelación comenzó a tomar forma en su mente,
Todo lo que antes parecía incuestionable se llenó de grietas. Lo que más la desgastaba no era solo el peso del deseo reprimido, sino la constante anticipación al juicio social. Pensaba en las miradas de sus vecinas, en los murmullos de la familia, en las palabras duras de quienes creen que tienen derecho a dictar la vida ajena. ¿Cómo es posible que a su edad se ilusione con un hombre tan joven? Imaginaba que, dirían, y esa sola idea la hacía encogerse, como si cada paso que daba hacia sus emociones fuera también un paso hacia el abismo. El impacto de ese miedo era tan fuerte que muchas veces se convencía de renunciar, de apagar esa chispa antes de que se convirtiera en incendio. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, una imagen, una sonrisa o un recuerdo de Nicolás aparecía para recordarle que ya no podía volver atrás. La jornada que vivía Teresa era la de tantas otras mujeres mexicanas que, en silencio, cargan con dilemas. Mujeres que saben lo que significa guardarse los sentimientos para evitar el qué dirán, que conocen el precio de callar los propios deseos para mantener intacta la fachada familiar. El eco de esas experiencias se mezclaba en el interior de Teresa, como si llevara en su pecho no solo su propia voz, sino la de generaciones enteras que también habían callado. Y tal vez por eso, lo que estaba viviendo no se sentía únicamente como un romance prohibido, sino como una transformación peligrosa, un desafío a esas estructuras que durante tanto tiempo parecían indestructibles. En los bastidores de su vida cotidiana, mientras seguía cumpliendo con las tareas de siempre, Teresa empezaba a reconocer esa dualidad como un terreno en disputa. Por un lado, estaba la mujer que había sobrevivido al maltrato con resignación, que seguía poniendo la mesa, sonriendo en público y escondiendo las lágrimas en privado. Por el otro, emergía lentamente una mujer distinta, una que ya no quería renunciar a sentir, que deseaba recuperar la dignidad y el derecho a decidir sobre su propia existencia. Ese contraste la desestabilizaba, pero también le mostraba con claridad el poder que podía tener si se atrevía a escuchar su corazón. El miedo y el deseo se entrelazaban en ella como dos fuerzas en tensión. Cada encuentro con Nicolás era una provocación, una revelación que la empujaba un poco más hacia el límite. Pero cada vez que pensaba en dar un paso definitivo, la culpa regresaba con una violencia demoledora. Era como vivir en una cuerda floja, con el abismo del escándalo a un lado y la promesa de libertad al otro. Y en medio de ese equilibrio imposible, Teresa comprendía que no solo se trataba de él, de Nicolás, sino de lo que representaba a la posibilidad de romper con años de silencios, de cambiar su mentalidad y de escribir un nuevo capítulo en su propia jornada. Esa lucha interna no tenía una salida clara, pero sí la mantenía despierta, más consciente que nunca. ¿Por qué? Mientras más fuerte era el conflicto, más evidente se hacía que lo que estaba en juego no era simplemente un romance secreto, sino toda una vida de decisiones postergada. Y aunque todavía no tenía el valor de escoger, sabía que el tiempo se encargaba de empujarla hacia un desenlace inevitable. La tensión contenida entre Teresa y Nicolás había ido creciendo con cada encuentro, con cada palabra cargada de significados ocultos, con cada mirada que se extendía un segundo más de lo permitido, hasta que una tarde, en un rincón discreto lejos de las miradas familiares, el destino les tendió la trampa perfecta. No fue planeado, no fue buscado con frialdad. Fue el resultado inevitable de esa chispa que se había encendido desde el primer retrato y que había seguido ardiendo, cada vez con más fuerza, hasta consumir las últimas barreras de resistencia. Nicolás la observaba con esa mezcla de respeto y ternura que la desarmaba. No había en él exigencia ni prisa, solo la calma de quien sabe escuchar lo que no se dice. Teresa, en cambio, sentía como su corazón latía con una intensidad que creía imposible a su edad. Era como si el tiempo se hubiera detenido y su cuerpo recordara lo que era vibrar con deseo, con ilusión, con la certeza de estar viva. Y en ese instante de silencio compartido, un gesto mínimo lo cambió todo. La mano de Nicolás rozó la suya, y ella, en lugar de apartarse como tantas veces había hecho, dejó que ese contacto se convirtiera en un puente. El primer beso no fue una explosión descontrolada, sino un susurro de valentía. Fue delicado,
tembloroso, cargado de años de palabras no dichas y de emociones contenidas. En los labios de Nicolás, Teresa no encontró solo pasión, encontró dignidad, la confirmación de que aún merecía ser amada sin condiciones, sin desprecio, sin cadenas. Y esa mezcla de ternura y coraje rompió de golpe los muros que había construido alrededor de sí misma. El impacto de ese instante fue devastador y liberador al mismo tiempo. La culpa apareció de inmediato, como una sombra que le recordaba todo lo que la sociedad condenaría. Por otro, había una sensación imposible de negar a de estar cruzando la frontera hacia un territorio nuevo, un lugar donde su cuerpo y su corazón recuperaban el derecho a decidir. Era un dilema profundo, pero en ese momento Teresa eligió no escuchar las voces externas. Eligió rendirse al latido que había permanecido dormido durante tanto tiempo. Cada caricia fue un recordatorio de lo que le habían arrebatado durante años. No era solo un acto de deseo, era una transformación. Nicolás la miraba con admiración, como si en ella descubriera una belleza que nadie más había sabido ver. Y Teresa, por primera vez en décadas, se sintió completa, fuerte, visible. Era como si las cicatrices internas comenzaran a cicatrizar bajo el calor de esa ternura inesperada. La valentía no estaba en desafiar al mundo entero en ese momento, sino en permitirse sentir, en abrir el corazón a una posibilidad que antes había enterrado bajo el miedo. Ese encuentro no borró el pasado ni solucionó de golpe los años de dolor, pero sí cambió la mentalidad de Teresa de una manera irreversible, porque una vez que probó la sensación de libertad, ya no pudo imaginar volver a la prisión del silencio. Era como haber visto, aunque fuera por un segundo, la verdad oculta detrás de la fachada que todavía había vida, que todavía podía elegir, que su historia no estaba condenada a terminar en resignation. En los bastidores de ese instante quedaba claro que lo que acababa de ocurrir no era simplemente un romance prohibido, sino un acto de rebeldía contra todo lo que la había mantenido encadenada. Era la prueba de que incluso después de años de humillaciones, una mujer podía volver a sentirse deseada, amada y, sobre todo, digna de ser feliz. El amor prohibido había encendido una llama que ya no podría apagarse fácilmente, y aunque Teresa aún no sabía hacia dónde la llevaría esa jornada, intuía que cada decisión futura estaría marcada por lo que acababa de experimentar. Comenta aquí, estoy en este camino también. La intensidad de ese instante compartido con Nicolás no tardó en convertirse en una sombra que acompañaba cada paso de Teresa. En medio de la euforia por haber sentido, al fin, un destello de libertad, surgía también el vértigo de las consecuencias inevitables, porque el corazón había hablado con fuerza, sí, pero la mente se resistía a callar. Y&E's choke. Entre la pasión y la prudencia, aparecían preguntas que no podían ignorarse. ¿Qué pasaría si Lorenzo llegaba a descubrir este secreto? La sola idea le helaba la sangre. Conocía demasiado bien el carácter controlador y vengativo de su esposo. Sabía que de enterarse, no solo desataría una tormenta de insultos, sino que podría convertir su vida en un verdadero infierno. La violencia psicológica que había soportado durante años podría transformarse en algo aún más cruel, en represalias diseñadas para quebrarla por completo. Y sin embargo, por más aterrador que fuera ese escenario, Teresa ya no podía negar lo vivido, ya no podía fingir que nada había ocurrido. Pero la amenaza de Lorenzo no era la única que la mantenía en desvelo. Había otra, igual de fuerte ante el peso del juicio social. ¿Cómo sostener un romance con un hombre casi 35 años más joven en un entorno donde las mujeres son vigiladas con lupa, donde la moral se convierte en arma y la edad en condena? Sabía que si alguien llegaba a enterarse, sería señalada como un escándalo viviente. Las conversaciones en voz baja, las miradas de desprecio, los cuchicheos que desgarran más que los gritos. Todo eso se materializaba en su imaginación con una claridad abrumadora. Y sin embargo, en lo más profundo de su alma, Teresa sentía que la verdadera pregunta no era si la sociedad la juzgaría, sino si ella estaba dispuesta a seguir negando su derecho a la felicidad. Porque al final, las normas que tanto la aprisionaban eran construcciones externas, barreras levantadas por otros,
no por ella. Esa revelación la descolocaba, porque significaba que lo que estaba en juego no era únicamente un romance prohibido, sino su transformación personal, el cambio radical de una mentalidad que hasta entonces había estado sometida a la culpa y al miedo. El impacto de cada recuerdo con Nicolás era tan fuerte que lo sentía en la piel. Bastaba cerrar los ojos para revivir el roce de su mano, la ternura de su mirada, la valentía de ese primer beso. Y esa intensidad le demostraba que no era una ilusión pasajera, sino algo más profundo, algo que la obligaba a replantearse toda su jornada. Porque cada vez que pensaba en renunciar, aparecía esa voz interna que le decía: Anja, ¿probaste lo que es sentirte viva? ¿De verdad quieres volver a pagarlo? Teresa sabía que su vida estaba entrando en una zona peligrosa, un terreno donde cada decisión tendría repercusiones enormes. El secreto no podría permanecer oculto para siempre. Tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, y con ella vendrían las consecuencias. Y aunque esa certeza la llenaba de miedo, también la impulsaba a reflexionar qué es peor, enfrentar el juicio del mundo o seguir viviendo en una cárcel invisible. La dualidad era insoportable. Había momentos en los que se convencía de que debía cortar de raíz ese vínculo, volver a su rutina, enterrar de nuevo sus emociones. Pero bastaba un mensaje de Nicolás, una casualidad que los acercara, para que esa determinación se deshiciera como arena entre los dedos. Y entonces comprendía que el dilema no era solo externo, sino también interno entre la mujer que se resignó durante años y la mujer que había descubierto que aún podía elegir. El dilema se hacía cada vez más complejo, porque no se trataba únicamente de mantener un secreto, sino de sostener una nueva identidad frente a un mundo que no estaba dispuesto a aceptarla. En ese punto de su vida, Teresa entendía que ya no podía retroceder. Había visto demasiado, había sentido demasiado, y aunque el futuro era incierto y peligroso, las revelaciones que había tenido la empujaban inevitablemente hacia decisiones que cambiarían todo lo que conocía. La historia de Teresa, con toda su complejidad, nos deja frente a una verdad incómoda pero imposible de ignorar más allá de la edad, más allá de las normas que la sociedad impone, más allá de las voces que insisten en dictar lo que es correcto o lo que no lo es. Existe un derecho esencial que nunca debería extinguirse en el derecho a la libertad y al amor. Durante años, ella creyó que ese privilegio le había sido arrebatado para siempre, que estaba condenada a vivir en silencio, obedeciendo reglas ajenas y soportando cadenas invisibles. Pero la vida, con sus giros inesperados, le mostró que siempre hay una oportunidad para despertar, para elegir distinto, para mirar al espejo y reconocerse como alguien capaz de sentir de nuevo. El impacto de su encuentro con Nicolás no fue únicamente la pasión de un instante, sino la revelación de que aún era dueña de su propia historia, porque lo que realmente desafió no fue solo un matrimonio roto o una diferencia de edades, sino la mentalidad que la había mantenido atrapada en el miedo. Cada beso, cada conversación, cada mirada sin juicios se transformó en un recordatorio de que la dignidad nunca desaparece por completo. Se repliega, espera y resurge cuando alguien se atreve a volver a creer. Y es ahí donde surge la pregunta que atraviesa esta jornada como un hilo invisible. ¿Tú crees que el corazón debe obedecer reglas o simplemente sentir? La verdad oculta es que las emociones no entienden de permisos, ni de calendarios, ni de opiniones externas. Lo que de verdad transforma una vida es la valentía de escuchar ese latido interior y decidir qué hacer con él. En Teresa eligió arriesgarse, y en esa decisión descubrió algo que ninguna norma social podría otorgar ni prohibir, en la certeza de que aún merecía ser amada. Si esta historia te tocó, deja tu comentario con la frase el corazón no tiene edad. No olvides dar like y suscribirte para escuchar más confesiones de amores prohibidos.